Bueno, muchas gracias, señor presidente. Hizo bien en no permitir interrupciones, senador Castillo, porque si no hubiéramos tenido un diálogo épico, digno del senador romano. A mí me gustaría, en los minutos que me quedan, hablar un poco del contexto internacional, porque tal vez contribuya a explicar esta cuestión de las reglas que usted fijó, o que dice que el gobierno ha fijado como artículos de fe. Ver un poco el tema de la presión fiscal, de la presión tributaria en Argentina, que me parece que se habla poco, y en general se habla aproximativamente, y hablar un poco del rol del Estado, ni más ni menos en 9 minutos, sin repetir y sin soplar. ¿Por qué esta cuestión del superávit? ¿Por qué usted dice el gobierno que predicaba estos valores trascendentales, ahora de repente el superávit se ha achicado? Y le aclaro que el superávit fiscal primario es un término técnico. No es en este caso una adjetivación. Y bueno, porque el mundo, allá afuera, esa cosa extraña que nos rodea, ha sufrido una crisis grave, una crisis que, y es un latiguillo entre economistas e incluso entre gurúes, de decir que es una crisis tan grave como la del 29, y que si no derivó en una crisis del 29 a un terrible credit crunch fue sobre todo porque hubo centenares de miles de millones derivados a los bancos. Después uno debería interrogarse sobre el bien fundado de esta medida, sobre los resultados que se pueden esperar. Pero ¿qué le pasó al resto del mundo? En evolución de términos del producto. Por ejemplo, para el conjunto de países desarrollados el producto cayó 3,8%. Superior a una caída de 5 puntos del producto, Italia, Alemania, Japón y Rusia. El miembro informante señalaba que se espera en la Argentina un crecimiento positivo del 0,5, lo cual ciertamente no es glorioso, pero sin duda es útil, sobre todo cuando todo se desmorona alrededor. Después de todas las políticas de desacople, de tener precios internos que se parezcan más a nuestro nivel de productividad, siempre es mejor que estar atados ficticiamente a una moneda, como fue en el pasado, que lo que hacía era que cualquier impacto internacional, cualquier crisis internacional, impactara inmediato en la Argentina al lado del empleo. ¿Qué tenemos que ver con Bangkok nosotros? Y bueno, la crisis de batulismo, como se le llamó, rápidamente impactó acá y fue la crisis de Asia. El efecto tequila, la crisis de Rusia, después la crisis en Estados Unidos. Bueno, cuando uno está tan articulado al mundo, o como se practicó en la Argentina, todos gobiernos confundidos, y podemos decir incluso el librecambismo en un solo país, lo que hacía era que las crisis que hubiese en el mundo inmediatamente impactaran. Bueno, esto es la evolución del producto en el mundo, la evolución del producto en Argentina, tampoco está tan mal. Hablemos de déficit fiscal, porque usted también lo mencionó y está bien. Déficit fiscal como porcentaje del producto. Promedio para los países desarrollados, 10 puntos del producto. Ni más ni menos, 10 puntos de déficit. Estados Unidos, menos 12,5. Reino Unido, menos 11,6. Alemania, menos 4,6. México, menos 7. Brasil, menos 0,8. Bien pro Brasil. Y en Argentina, y sí, tenemos superávit fiscal primario. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, eso ha sido también el resultado de las políticas anticíclicas que se han aplicado todo este tiempo. Cuando usted mencionaba la cuestión de la cuenta corriente en la balanza de pagos en porcentaje del producto, vemos que Estados Unidos tiene menos 2,6, el área euro menos 6,7, Argentina 4,4, Brasil menos 1,3, México menos 1,2, y aclaremos que son cifras del Fondo Monetario Internacional. Entonces me parece que en un contexto en el cual en el mundo, siguiendo el tango, se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón, nuestra performance no está tan mal. Que los instrumentos de política económica son precisamente eso, instrumentos de política económica. Que no podemos caer en un fetichismo o del tipo de cambio o de un superávit que hay que mantener independientemente de las necesidades que tengamos. De hecho, hay fetichismos más interesantes, parece. Pero sí tener en cuenta que porque nosotros hicimos esas políticas, hoy podemos capear mejor esta crisis. La senadora Escudero hablaba de errores económicos. Y efectivamente yo creo que hay un error fundamental, o hay un peligro de error fundamental, de confundir lo que es una crisis de liquidez con lo que es una crisis de solvencia. Cuando se dice, bueno, pero ahora las provincias se van a poder endeudar para pagar gasto corriente, por supuesto, no es algo magníficamente bello, pero hay que saber si se trata de una situación, de un obstáculo en la liquidez, o si es una situación de un problema de solvencia. Ese también es el arte de la política económica. Como nosotros hemos puesto un límite temporario a esa capacidad de endeudarse, claramente estamos frente a un problema de liquidez, no frente a un problema de solvencia. En el 2001 sí estuvimos frente a un problema de solvencia. Ahí no era, no tengo plata en el bolsillo para llegar a fin de mes, que cuando cobre voy a poder pagar la deuda. No, acá la solvencia es imposible que pague jamás nada.
Y sin embargo, se trató en la crisis del 2001 un problema de solvencia como si fuera de liquidez. Resultado, perdimos 20 puntos de producto. O sea, 0,5 en el marco de una crisis internacional no me parece una mala performance. Sobre todo que, como señalaba bien el miembro informante, cada vez que había una crisis de estas características en el mundo, en la Argentina, caían gobiernos, había muertos, era un verdadero, el país estaba incendiado. Me parece que estamos lejos de eso y si tenemos un problema quizás sea de liquidez y no de solvencia. También nos podemos preguntar, ¿esto es una crisis endógena o exógena? Porque es como si fuera que todos los males del mundo se deben a la acción de nuestro gobierno. No me parece, a mí me parece que los factores exógenos son más que los factores endógenos. Por supuesto hay que trabajar y mucho. Pero por eso creo que distinguir entre endógeno y exógeno, distinguir entre liquidez y solvencia, es también saber si vamos a poder capear esta crisis o si todos vamos a morir. Ya murió la Argentina, murió varias veces con estas crisis. Quizás somos la prueba que hay vida después de la muerte. Pero en tal caso, a mí me parece que este presupuesto es un presupuesto de salida de crisis. Y sí, es el rol del Estado. Eso era la crisis del 30, ¿no? Cuando Keynes decía, miren muchachos, acá hay que, la máquina económica tiene que seguir funcionando, no va a funcionar sola per se. Cada